¿sí? Entonces, comenzamos la tutoría de hoy viendo un poquito eso, el repaso de los contenidos que hemos visto esta semana, que en base a las impresiones que me habéis dicho todos han resultado bastante fáciles, ¿vale? Entonces, si queréis lo que vamos a ir haciendo es viendo paso por paso los contenidos más importantes y os voy a ir haciendo hincapié en la forma de preguntarlo y en qué tendríamos que centrarnos de cara a responder bien el examen, ¿vale? Además de lo que tenemos que saber. Entonces, en esta primera parte del bloque de microbiología vimos lo que era la microbiología y el concepto de microbiología en sí. Recordaros que tenemos que tener en cuenta tres partes clave dentro de la definición de microbiología, que es el estudio de seres vivos y formas celulares. Si pongo solo seres vivos y me olvido de las formas celulares, ya ahí no estoy afinando lo suficiente, ¿vale? Estudio de seres vivos y formas celulares que solo puedo observar a través del microscopio. Y es muy importante que indiquemos que son microorganismos y que, o sea, en este caso que es microbiología, porque utilizo técnicas de microscopía. ¿De acuerdo? Es por eso, es la clave, el por qué le da nombre, ¿vale? A esa ciencia, el uso del microscopio. Y además nos pueden preguntar posibles aplicaciones de esta microbiología, que luego las vamos a ver. Y en el tema de biotecnología ya adelantamos algunas, pero siempre acordaos de la biotecnología a nivel de industria, a nivel de sanidad y sobre todo de industria alimentaria, que es la microbiología donde más chicha le sacamos, donde más impacto económico tiene y donde más aplicaciones podemos ver, ¿vale? De esta definición de microbiología, eso, tener siempre claro que estudio seres vivos y formas celulares. Y eso que no se olvide. Y luego, utilizando técnicas de microscopía. Si definimos cada una de las partes, ¿vale? Lo que es un microorganismo y lo que es una forma celular, ¿vale? El microorganismo tenemos que decir que es un organismo vivo de pequeño tamaño, ¿vale? Siempre vamos a decir que es de pequeño tamaño y por lo que yo necesito esa técnica de microscopía para poder verlo en concreto. Va a tener un tamaño inferior a 0,1 milímetros. A partir de 0,1 milímetros yo ya no veo organismos de ese tamaño. Entonces, todo lo que sea más pequeño de 0,1 milímetros lo considero microorganismo, ¿vale? Vamos a tener microorganismos más grandes, como pueden ser las algas. Las algas son de los microorganismos más grandes que existen. Sin embargo, los microorganismos que vamos a estudiar en este tema, que hemos estudiado esta semana, son las bacterias, que son esos que tienen una mayor aplicación a nivel económico. No significa que el resto no lo tengan, sino que las bacterias, digamos, si un alumno sale de segundo de bachillerato, tiene que salir con conocimiento principalmente de bacterias porque es donde se ve la aplicación diaria, ¿vale? Sí que nos pueden poner ahí una pregunta un poquito trampa, de decirnos qué tipo de microorganismos conocéis. Nosotros, como vamos a explicar mucho y nos vamos a centrar mucho en las bacterias, que se nos olviden el resto. Entonces, que no olvidemos que microorganismos tenemos tanto procariotas como eucariotas, no solo bacterias, ¿vale? Y dentro de procariotas y eucariotas tenemos distintos grupos, que este año lo tenéis que reconocer estos grupos en foto, ¿vale? Estos de eucariotas, pero que sí sepáis que son microorganismos y que forman parte, ¿vale? Protozoos, que es más claro, algas microscópicas y hongos microscópicos, aunque la microbiología como tal se centra sobre todo en el estudio de las bacterias, ¿vale? Pero el resto de microorganismos también formarían parte, ¿vale? de este campo de la microbiología y se considerarían microorganismos, ¿vale? Nosotros vamos a clasificar dependiendo del tipo celular entre procariotas y eucariotas, ¿vale? Y vamos a centrarnos en esos microorganismos de tipo procariota. La otra parte de la definición de microbiología eran las formas celulares, que son moléculas o grupos de moléculas, ¿vale? Que se autorregulan a ellos mismos y que tienen un comportamiento parecido a los de seres vivos infecciosos, ¿vale? Esas formas celulares no os preocupéis porque las vamos a estudiar detalladamente después de Semana Santa. O sea, antes del puente de San Jorge vaya a acabar de formas celulares hasta las narices, como aquel que dice, ¿vale? Y de mí explicando esas formas celulares también, ¿vale? Sí que le vamos a dedicar mucho tiempo mucho tiempo, vamos a dedicarle en profundidad este curso sobre todo a los virus, porque tal como está la situación, vosotros ya sois mayores y os dais cuenta de las cosas. Si cae una pregunta de micro en el examen, de las dos opciones que va a haber, una no pensáis vosotros y con lógica que será virus, seguramente. O sea, si no voy a decir 100% seguro porque todo puede cambiar, pero 99% seguro que si
hemos tenido la crisis que hemos tenido del coronavirus, que nos han bombardeado de información sobre los virus en la televisión, que una de las preguntas de la EBAU gira en torno a virus y a su reproducción y su mecanismo de multiplicación, ¿vale? Entonces, sí que haremos bastante hincapié a la vuelta de Semana Santa en esto para que nos quede claro, además que es una parte súper interesante a nivel tanto biológico como industrial, ¿vale? Y clínico también. No las podemos incluir a estas formas celulares dentro de los seres vivos, que el 99% no. Bueno, pero Rubén, entiéndeme que ya te digo yo que 99,99, o sea, un rango muy mínimo de fallo, ¿vale? Comentaros que eso, que no son seres vivos porque no realizan las tres funciones vitales. En concreto, los virus solo realizan la función de reproducción, ¿vale? Y el resto casi que ni eso. Pero como en un principio sí se pensaban que eran seres vivos, se meten dentro de la microbiología, ¿vale? Aunque ahora ya sabemos que no y no podemos considerarlos microorganismos, ¿vale? Lo que sí nos pueden pedir es que lo ordenemos en base a su complejidad. Y por eso he puesto el gráfico de aquí, o hice el gráfico de aquí abajo, ¿vale? En el que veis los virus, plásmidos, transposones, viroides y priones, que son esas formas celulares en orden de más complejo a menos complejo. Los virus, que serían material genético envuelto por proteínas, los plásmidos solo material genético, igual que los transposones y los viroides, y por último, los priones, que serían proteínas, ¿vale? Que actúan como agente infeccioso, ¿vale? Modificando la estructura de otras proteínas de manera que hacen que pierdan su función. Una vez nosotros hemos visto qué es la microbiología, qué son los microorganismos y las formas celulares, vamos a pasar al estudio propiamente dicho de los microorganismos y su clasificación. De esta primera parte yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Que nos queda ya todo claro en base a lo que hemos visto esta semana, los vídeos, la presentación, ¿sí? Sí. Vale, yo supongo que todo más o menos bien, aunque no me digáis nada, esta parte es muy fácil, ¿vale? La siguiente parte sí que ya la complicamos un poquito más y es que nos vamos a centrar en ese grupo de procariotas, ¿vale? Recordad que de los procariotas lo que hay que tener muy claro y que nos pueden preguntar y que nos lo van a preguntar sí o sí, si nos preguntan sobre estas células, son sus tres características principales, que son la carencia de núcleo, la carencia de orgánulos y la no posibilidad de ser pluricelulares, ¿vale? Todos son unicelulares. Todas estas son derivadas de que no pueden tener membranas, estructuras membranosas dentro de la célula, ¿de acuerdo? De manera que no pueden compactar, por ejemplo, el material genético dentro de un núcleo, no pueden tener orgánulos tipo orgánulos membranosos como el retículo endoplasmático. Eso hace que no puedan ser pluricelulares, ¿de acuerdo? Porque no pueden diferenciar la expresión de unos genes frente a otros, ¿vale? La regulación génica que tienen es diferente. Aunque esto sea así, no significa que sean muy simples, sino al contrario, son mucho más complejos, porque como no son capaces de regular los genes como lo haríamos nosotros, ¿de acuerdo? Como lo haríamos los organismos eucariotas, tienen que especializarse muchísimo más. ¿Cómo se especializan? A través del metabolismo, ¿vale? Son muy complejos metabólicamente. Pueden coger sustratos de todo tipo. Conocemos poquísimas bacterias y además es que seguramente existan 20.000 bacterias que como no tenemos los métodos, no sabemos cómo son, no utilizamos los métodos necesarios o los idóneos para estudiarlas y que estén ahí y no nos demos ni cuenta, ¿vale? O sea que es un campo de estudio enorme el de los procariotas y en concreto el de las bacterias y arqueas, que son los grupos que vamos a ver. Y es donde está ahora la investigación, sobre todo en microbiología, en intentar sacar a la luz nuevos tipos de bacterias que existan para poder aprovecharnos un poquito de las características que ellos tienen, de esa adaptación, porque son el grupo más extendido en el planeta y el que mejor se ha adaptado a las condiciones del ambiente, o sea, mucho mejor que el resto de grupos que parecen en principio más, con mayor éxito simplemente porque sean más grandes, ¿vale? Pero al contrario, nosotros somos más grandes, pero somos mucho menos numerosos que las bacterias que se cuentan en millones y millones y millones, ¿sí? Esos procariotas van a formar, o sea, de esos procariotas van a formar parte dos dominios de los tres que nos dividen los seres vivos, que son el dominio bacteria y el dominio arquea, ¿vale? Nos centraremos nosotros en el estudio del dominio bacteria, pero primero pasaremos por el dominio arquea, y es que las arqueas son un grupo de procariotas un poco atípico porque como se separaron
evolutivamente un poquito más tarde de los eucariotas tienen algunas características que poseen también los eucariotas, ¿vale? Sí que son procariotas, es decir, no tienen núcleo ni tienen orgánulos, ¿vale? Pero sus rutas metabólicas son muy similares a las de eucariotas. Esto es debido a que si nosotros nos vamos aquí, primero se separaron las bacterias y el grupo que me dio lugar a arqueas y eucariotas, ¿vale? Y más tarde se separaron las arqueas de esos eucariotas. Es como si yo tuviera aquí un camino y tuviera que elegir una opción, ¿vale? Entonces mi primera opción de aquí es empaquetar el ADN y comprimirlo gracias a la histona o no comprimirlo. Y entonces, esa primera opción, las bacterias deciden no comprimir ese ADN, no empaquetarlo, no enrollarlo y tenerlo siempre desplegado. Mientras que este grupo de aquí, esta rama de aquí, lo empaqueta gracias a histonas, ¿sí? Ahora, una vez yo ya lo tengo empaquetado, puedo envolverlo en una membrana. ¿Qué pasa? Que la arquea se ha seleccionado el no envolverlo dentro de esa membrana, mientras que en la eucariota sí se envuelve dentro de esa membrana y surge el núcleo, ¿vale? Esa sería la historia evolutiva de estos tres dominios. Si nosotros nos fijamos en las características que tienen las arqueas, vemos que no tienen núcleo y no tienen orgánulos, pero sí empaquetan el ADN gracias a las histonas. Eso hace que sean más parecidos en algunos casos a nivel metabólico a las células eucariotas que a las células procariotas, ¿sí? Además, estos organismos son muy importantes porque viven en ambientes muy extremos y esos ambientes extremos hacen que nos podamos hacer una idea de cómo sería la vida en la Tierra antiguamente o la vida en la Tierra si continuamos cargándonosla, ¿de acuerdo? Entonces, son organismos que se llaman extremófilos, viven en ambientes de temperaturas muy, muy exageradas o de concentraciones de sales muy exageradas. Y eso hace que yo no los pueda cultivar en el laboratorio porque las condiciones de vida de esas arqueas son muy difíciles de reproducir, ¿vale? Y utilizan productos muy, muy diferentes, ¿vale? A los que utilizan las bacterias, de manera que pueden aprovechar sustratos que las bacterias no aprovecharían. Nosotros nos pueden servir, por ejemplo, para retirar contaminantes del suelo o del agua, ¿vale? Que a lo mejor otras bacterias otros organismos no lo harían, ¿vale? De la arquea, lo que tenéis que tener claro es sobre todo las características estructurales que es este primer párrafo de aquí, ¿vale? El ver en qué se parecen a los procariotas y en qué se parecen a los eucariotas, qué características tienen, ¿sí? Y luego lo que es el concepto de extremófilo, ¿vale? Que son organismos que viven en condiciones muy extremas y por tanto a mí me resulta difícil replicar esas condiciones en el laboratorio, ¿vale? Una vez ya vemos este grupo de arqueas, ya nos centramos en el estudio de las bacterias como tal, que es a la que vamos a dedicar gran parte del tema. De las bacterias, muy claras, las 8 características que las definen, ¿vale? Parte de ellas son ya las que son propias de procariotas y otras que son específicas. Propias de procariotas que carecen de núcleo y orgánulos y que son unicelulares. Y ahora, las que son específicas de bacterias son la pared de peptidoglucano, ¿vale? El cromosoma circular desnudo, cromosoma cerrado, sin histones, ¿de acuerdo? El que no presenta ni intrones en su genes, es decir, todo el material genético lo tengo desplegado y todo codifica, de manera que yo a mí no me hace falta empaquetar una zona que no me es útil, ¿vale? Todo codifica. Y que los ribosomas son un poquito diferentes, que son más pequeñitos, son 70S, sí. Además, intercambian ADN, aunque nosotros en un principio pensaríamos que no. Estas bacterias son capaces de cambiar ese ADN, pero lo que no van a hacer es cambiar su cromosoma y enviarle el cromosoma a otra bacteria, sino que le envían un pequeño trozo de ADN que se llama plásmido, que lo que hace es transmitir parte de la información genética de la bacteria a otra vecina, ¿vale? O bien se lo puede transmitir voluntariamente o porque ese plásmido con la muerte de la bacteria vaya al ambiente y otra bacteria sea capaz de cogerlo, ¿vale? Eso lo veremos luego a la vuelta de Semana Santa, veremos esos procesos que son la conjugación y la transformación, cómo suceden, ¿vale? Cómo las bacterias son capaces de captar ADN o de cederse ADN una a otra a través de estas moléculas viajeras que son los plásmidos, ¿sí? ¿Entendemos bien las distintas características de las bacterias? El tamaño es importante, pero sobre todo centrado en las que son estructurales, ¿vale? Si además añadimos el tamaño, pues mejor que mejor. Le da más énfasis, o sea, no más énfasis, perdón, la palabra no es esa. Le da más rigor a la pregunta que estamos haciendo o lo que estamos contestando, pero principalmente la otra, que se vea claro
las que son diferenciales de una y de otra, ¿sí? ¿Cómo nos pueden preguntar esto? Pues cogen una tabla comparativa, bacterias y célula eucariota, vegetal y animal, y que pongamos si tienen núcleo, no tienen núcleo, si tienen pared, si no tienen pared, de qué tipo es la pared, cromosoma, el tipo de cromosoma, si presenta histonas, si no presenta histonas, tipos de ribosomas, si presentan ADN además del cromosoma, si no lo presentan, si son unicelulares, si son pluricelulares, ¿de acuerdo? Eso en una tabla, suele ser pregunta clásica, típica y que además lleváis haciendo muchísimo tiempo, lo único que a lo mejor no tan completa como ahora en segundo de bachillerato, pero seguro que desde primero de la ESO os preguntaban diferencia entre procariota y eucariota, segurísimo, ¿vale? Y es simplemente pues ir completando un poquito con lo que sabemos ya este año. Y si nos preguntan eso, es que son 2 puntos regalados. ya os lo digo, hombre, 2 puntos no creo que valga entera la pregunta, pero sí que es una puntuación que podemos obtener muy fácilmente, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es pasar el estudio de estas bacterias. Primero, los grupos que tenemos de bacterias y los distintos tipos de clasificaciones, y luego la estructura que tienen en común estas bacterias, ¿sí? ¿De alguna de estas características tenemos alguna duda? ¿O queda todo más o menos claro? Todo bien, ¿vale? El resto que no comentáis, supongo que bien también. ¿O estamos todavía más perdidos que antes? No creo, ¿no? Vale, vale, de momento bien, ¿no? Vale, pasamos a lo que sería la clasificación. Recordad que vamos a ver 3 tipos de clasificación, la cual vamos a hacer hincapié en 2, ¿vale? La primera, que es para que conozcamos que, aún así, la primera es la que más se utiliza, lo que pasa es que de momento vosotros no la vais a ver, ¿vale? Porque es mucho más compleja. Es en base a su metabolismo y nosotros vamos a dividirla en base a su anabolismo, ¿vale? Como había 4 tipos de anabolismo, pues 4 tipos de bacterias, quimioautótrofas, quimioheterótrofas, fotoautótrofas y fotoheterótrofas, ¿sí? Ahora, en las que nos vamos a centrar nosotros en este curso, ¿vale? Son la clasificación en base a la estructura de su pared, que veremos ahora cuando expliquemos la pared de nuevo y repasaremos, que son gram positivas si dan positivo a la tinción de gram, ¿vale? Paredes de tipo gruesa, y gram negativas si dan negativo a la tinción de gram, paredes de tipo fina, ¿vale? Según la forma, que son las que nosotros nos vamos a centrar, tendríamos coco, bacilo, espirilo y vibrio. Cada definición de cada tipo de bacteria con lo que tenéis aquí en la diapositiva es suficiente, ¿vale? Entonces nos vamos a pasar aquí y las vemos y vemos cómo voy cambiando de una hasta que consigo la otra, ¿vale? Vamos a partir de la más sencillita, que es el coco, ¿vale? Los cocos son bacterias de forma casi esférica y eso hace que su relación con el medio, de superficie con el medio, sea la menor, ¿vale? De esa forma, el intercambio de sustancias para estas bacterias es muy pequeño. Entonces, lo que tienen que hacer es intentar aumentar ese intercambio de sustancias. ¿Cómo lo van a hacer? Agregándose entre ellas de manera que puedan generarme la cápsula, que es lo que veremos a continuación, que es como un moco que tienen alrededor esas bacterias, hecho con glúcidos, con polisacáridos, con glucoproteína que acumula mucha agua y muchos nutrientes que puedan coger las bacterias. Además, les sirve de protección, les sirve para adherirse a medio, les sirve para que los depredadores no se los coman, ¿de acuerdo? Esos cocos son los que menos superficie tienen, entonces tienen mucha dificultad para captar nutrientes y su estrategia es rodearse de esa cápsula para que los nutrientes los puedan absorber mejor. Ahora, si yo a ese coco lo estiro un poquito y lo alargo, lo convierto en un bacilo, ¿vale? Los bacilos son bacterias alargadas que lo que sucede con ellas es que como tienen mayor superficie de contacto con el medio, pueden captar nutrientes más fácilmente y en lugar de quedarse ancladas en un sitio, se van a ir moviendo para buscar esos nutrientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque su anatomía hace que puedan captar nutrientes más fácilmente. Estos bacilos son bacterias que vemos alargadas en forma de bastón, ¿vale? Tenemos distintos ejemplos, por ejemplo, aquí os he puesto el bacilo anthracis, pero también lactobacillus, el que se encarga de fermentar o de procesar la leche para producir los productos derivados lácteos, el queso, el yogur, ¿de acuerdo? Es un bacilo, ¿vale? El lactobacillus casei, ¿vale? El LK6 de Lactimel
LK6 porque es esa bacteria que se encarga de fabricar el yogur, ¿vale? Porque el Actimel, que sepáis que es yogur un poco más diluido, pero viene siendo lo mismo exactamente, ¿vale? Lo único que no lo cobran más caro, eso también, también os lo digo. Nosotros si cogemos ese bacilo, ¿vale? Y lo retorcemos sobre él mismo y lo hacemos de forma helicoidal, obtendríamos un espirilo, ¿vale? Un espirilo es una bacteria alargada, retorcida sobre un eje, ¿vale? De forma que forma una espiral que va a actuar de manera normalmente patógena. Se va a introducir entre las células del organismo que hospeda. En concreto, lo va a hacer como si fuera, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es el ejemplo yo creo más claro, como si fuera un sacacorcho. Cuando el sacacorcho entra dentro del corcho, va perforando, ¿vale? Debido a que va recorriendo ese recorrido en hélice, pues el espirilo haría exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entraría en el espacio intercelular a través de esa propiedad que tiene física, ¿sí? Y así se alimentaría de los productos que vayan produciendo la célula o incluso es capaz de penetrar dentro de la membrana de algunas células y alimentarse de los productos de su metabolismo, ¿sí? Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, el Leptospira interrogans, pero si habéis oído alguna vez hablar de Helicobacter pylori, ¿vale? La bacteria que causa las úlceras de estómago, ¿vale? Y es también del tipo espirilo, ¿vale? Una bacteria así espirilada que lo que hace es que se mete entre las células de la mucosa del estómago generando pequeñas heridas que debido al pH ácido del estómago se convierten en úlceras, ¿vale? Y en esa es capaz de soportar ese pH ácido del estómago, ese Helicobacter, ¿vale? Además de los espirilos, si yo tengo el bacilo y en lugar de retorcerlo sobre un eje, ¿de acuerdo? Lo que hago es apuntar desde el centro y alejar los lados, ¿vale? Lo pongo en forma de cejilla o de gancho o de coma, tendría un vibrio, ¿vale? Los vibrios actúan como cuando nosotros intentamos coger arena con la mano, que cogemos así arena y enganchamos la arena y nos la llevamos. Pues de la misma forma el vibrio se engancharía en las células que hospeda, ¿vale? También suele ser parásito. De manera que actúa como si fuera un pequeño gancho, se mete dentro y se aprovecha de los metabolitos que produce esa célula, ¿vale? En concreto, por ejemplo, el vibrio cólera, que es el que tenemos ahí, el causante de la enfermedad del cólera. La enfermedad del cólera es una enfermedad que afectaba al aparato gastrointestinal y lo que sucedía era que estos vibrios se adherían a las células del intestino, ¿de acuerdo? De manera que cambiaban su composición osmótica y hacían que las células soltaran muchísima agua. Ese agua provocaba una pérdida continua de agua por parte de los que sufrían la enfermedad y al final acababan muriendo deshidratados, ¿vale? Pues todo eso lo causaba una pequeña bacteria que se metía entre las células del intestino de esas personas, ¿sí? De estas tres, si os fijáis, esta primera se mueve para buscar alimento y estas dos son capaces de adherirse a otras células para alimentarse de ellas. La más, entre comillas, débil que tendríamos serían los cocos, ¿vale? Porque tienen un acceso a los nutrientes mucho menor porque son más esféricos, menos superficie de contacto. Entonces lo que van a hacer entre ellos es agruparse. Primero, para coger mejor los nutrientes y segundo, para protegerse mejor. En concreto, los cocos pueden agruparse de dos en dos, diplococo, en cadena, estreptococo. Si esas cadenas yo las sitúo varias cadenas en el mismo plano, estafilococo, y varios planos en tres dimensiones, uno encima de otro, sarcina, ¿vale? Tenemos que saber reconocer estas cuatro estructuras que forman las bacterias, ¿vale? Y si a nosotros nos ponen una foto tipo como la primera, que sepamos que eso es un estreptococo, ¿vale? ¿Cómo vamos a ver que es un estreptococo? Porque me está formando cadenas, ¿sí? Que esta que tenemos aquí es un estafilococo. ¿Por qué? ¿Cómo diferencio yo que es donde puede estar más la duda? Los estafilococos de la sarcina. Los estafilococos, si os fijáis, las formas que tienen, que forman esos planos, no son regulares, ¿vale? Son formas irregulares de bacterias, todas una junto a otra. Mientras que las sarcinas, si me fijo un poquito en estas de aquí, ¿vale? Son formas que parecen geométricas, ¿vale? Además, en el laboratorio, si yo lo miro al microscopio y voy en el microscopio yo voy bajando plano por plano. Cuando yo vea esta, en el plano de abajo o en el de arriba no encontraré nada. Mientras que si yo veo las sarcinas, veré que en el plano de abajo y en el plano de arriba sigo encontrando las mismas bacterias porque están dispuestas en columna, ¿vale? Así formando esas estructuras tridimensionales, ¿vale? Diplococo 2, estreptococo en línea, estafilococo en plano, sarcina, 3 dimensiones, ¿sí?
¿Entendemos bien la clasificación de las bacterias según su forma, los distintos tipos de agrupaciones que tienen los cocos y el porqué de cada forma? O sea, qué es lo que le confiere a cada forma a cada bacteria, ha hecho que se seleccione un modo de vida diferente para cada una, ¿sí? ¿Lo entendemos bien? Dime, Rubén. Los cocos no son capaces de moverse por ellos mismos. ¿De acuerdo, Rubén? Lo que les sucede es que ellos están fijos y pueden moverse porque el agua o el medio en el que se encuentren genere movimiento, pero no pueden desplazarse por ellos mismos. Los únicos que pueden desplazarse aquí son el resto, ¿vale? Que serían los bacilos, los espirilos y los vibrios. Los espirilos porque giran sobre sí mismos, los vibrios porque van como nadando y los bacilos porque tienen flagelos, que veremos al final de la clase de hoy, que les permiten nadar hacia la búsqueda de alimento, ¿vale? Los cocos lo que van a hacer es generar colonias de muchos cocos, como las que tenemos aquí, del Staphylococcus epidermidis, y alrededor van a soltar la cápsula, de manera que la cápsula va a captar los nutrientes y ellos se lo comen, ¿vale? Se alimentan de ellos, ¿sí? Pero se quedan fijos en el mismo sitio. ¿Entendemos bien los tipos de bacterias? Por tanto, algunos habéis dicho que sí, sí. Rubén, ¿más claro? Vale. Lo que nos quedaría ver, ¿qué es la estructura de la bacteria? ¿Vale? Esta estructura de la bacteria tenemos que centrarnos en que nosotros tenemos que saber las distintas partes que aparecen en esta primera imagen, ¿vale? Esa sería la lista de partes que nosotros tenemos que saber definir, ¿vale? Por un lado, desde fuera hacia adentro, la cápsula, que será esa primera capa protectora, después la pared celular, típica de bacterias, que hemos visto con esa composición de peptidoglucano, luego la membrana, que será una membrana muy similar a la de eucariotas, y ya el citoplasma con los componentes que tiene dentro, que son, vamos a estudiar los ribosomas, el material genético cromosómico y extracromosómico en forma de plásmido, ¿vale? Y luego algunas estructuras que tiene de relación fuera, que serían el flagelo y los pil, ¿sí? Empezando por la cápsula, ¿vale? La cápsula es ese moco que genera alrededor la bacteria. Principalmente, si os fijáis en las imágenes que tengo aquí de laboratorio, ¿vale? Esta sí que es un bacilo, pero la mayoría de las bacterias que generan cápsulas son cocos, ¿sí? Esta cápsula bacteriana, ¿vale? Lo que va a hacer es proteger a la bacteria frente a la desecación, frente a depredadores, como hemos visto antes cuando hemos estudiado los cocos, ¿sí? Lo que van a hacer es generar una capa alrededor de moléculas muy grandes que absorben agua. Y esa absorción de agua, ¿vale? Mediante la capa de solvatación de esas moléculas, permite que la bacteria no se deshidrate, que coja los nutrientes que necesita o que se proteja, ¿vale? No todas las bacterias tienen cápsula, pero sí que las que la tienen pues se encuentran más protegidas que las que no, ¿vale? Tras la cápsula, nosotros tenemos la pared. La pared bacteriana es la estructura que nos permite diferenciar células bacterianas junto con la ausencia del núcleo, ¿vale? Y es que la pared bacteriana es una estructura muy importante y además específica de este grupo de organismos, ¿sí? Está formada por un conjunto de moléculas al que llamamos peptidoglucano, ¿vale? Tenéis que saber muy bien que la estructura del peptidoglucano es un conjunto de anillos de polisacáridos unidos entre ellos por oligopéptidos. Estos oligopéptidos, ¿vale? Son cadenas de aminoácidos unidos todos ellos por enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace muy fuerte, de manera que si yo tuviera muchos anillos unidos por todas estas cadenas de oligopéptidos, tendría que cortar las cadenas de oligopéptidos para poder separar esos anillos. Como son enlaces muy fuertes, muy difíciles de romper, hacen que la estructura sea muy estable, ¿vale? Ahora, dependiendo de los números de filas de peptidoglucano que yo tenga, podré clasificar las bacterias según tengan una pared más gruesa o más fina, ¿vale? Entendemos bien la estructura del peptidoglucano porque es algo que nos pueden preguntar, ¿vale? Muy claro que está formado por polisacáridos y oligopéptidos, ¿vale? Péptidos pequeños y esos polisacáridos. Y todo ello unido entre ellos formando esa estructura rígida, la cual se viene bien estabilizada por esos enlaces peptídicos que tiene la cadena de oligopéptidos, ¿sí? ¿Lo entendemos bien? Vale. Todo más o menos bien, ¿no? Supongo que si no me decís nada es que sí. Tenemos que tener en cuenta que esta pared va a tener principalmente función protectora, ¿vale? Y va a proteger a la pared
o sea, a la bacteria de los cambios osmóticos, de que entre más agua, menos agua, va a mantener su forma, ¿sí? Lo siguiente que vamos a ver es cómo clasificar las bacterias según ese tipo de pared. Y para ello yo utilizo una técnica que se utiliza día a día mucho en microbiología, que es la tinción de Gram, ¿vale? La tinción de Gram me clasifica las bacterias según tengan una pared con mucho peptidoglucano o con poco peptidoglucano, con mucho Gram positiva, con poco Gram negativa, ¿vale? Gram positiva se llama Gram positiva porque se queda el primer colorante que tiene, ¿vale? Y Gram negativa porque no se queda el primer colorante que yo añado, ¿vale? Tenemos que conocer, recordar el proceso, ¿vale? Cada uno paso por paso. El paso 1 que sería la tinción de la muestra con cristal, o sea, con violeta cristal. Ese colorante violeta cristal me va a teñir todas las bacterias de color morado y se adhiere al peptidoglucano. Ahora, cuanto más peptidoglucano tenga esa bacteria, más colorante será capaz de captar. Yo luego le voy a añadir un mordiente, que es un fijador de ese colorante, ¿vale? Que en este caso es el Lugol, ¿vale? El Lugol es un mordiente que actúa sobre los polisacáridos y como nosotros tenemos polisacáridos en el peptidoglucano, allí que va el Lugol, ¿vale? Y en las células que tengan mayor cantidad de peptidoglucano se va a quedar ese colorante de ahí. Si nosotros pasamos luego un lavado con alcohol, las células que tenían poco peptidoglucano van a soltar el colorante y se van a quedar transparentes, mientras que las células que tenían mucho se quedan ese colorante violeta cristal. Y luego pasaremos a añadir otro colorante de contraste, en este caso la safranina, que es un colorante de color rosa, que me va a teñir las bacterias que se me hayan quedado transparentes de color rosa, de manera que yo tengo bacterias de pared gruesa de color morado y bacterias de pared fina de color rosa, ¿sí? ¿Entendemos cada uno de los pasos? ¿Y por qué suceden así? ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿O que tenga dudas? Antes de pasar a ver las paredes gran positiva y gran negativa. Vale, supongo que todo bien. Empezamos con las gran negativas. Pared fina, una sola capa de peptidoglucano, ¿vale? Lo que vamos a tener es el citoplasma por aquí, luego la membrana plasmática, ¿sabe? Capa lipídica, y tendríamos encima una capa de peptidoglucano. Como solo tengo una, necesito más protección. Y esa protección me la va a dar una membrana externa asociada a glucolípidos, ¿de acuerdo? Y a polisacáridos. Esos glucolípidos y polisacáridos van a generar una estructura similar a la cápsula alrededor de la bacteria, de esa pared que tengo de peptidoglucano finita, de manera que la bacteria estará más protegida, ¿sí? Por contraposición, la gran positiva, en lugar de tener solo una capa de peptidoglucano, tengo varias, ¿vale? Esas capas están alineadas y conectadas entre ellas, de manera que tengo una capa muy rígida, una pared muy rígida de peptidoglucano que me protege la bacteria. Por eso no necesito sobre ella una membrana externa. Simplemente pues tengo esa capa de peptidoglucano y con eso es suficiente. Cada una se comportará de manera diferente frente a los distintos compuestos que hay afuera, frente a antibióticos, frente a depredadores, ¿sí? Cada bacteria lo hará de manera diferente y la puedo clasificar en base al número de capas de peptidoglucano. Si tienen pocas, gram negativas; si tienen muchas, gram positivas, ¿vale? En concreto, las gram positivas tenemos que ver también que eso, que no tienen esa membrana de tipo externa que las gram negativas sí poseían, ¿vale? En el examen nos pueden preguntar, y os podemos preguntar nosotros, que comparéis uno con el otro y que me digáis tanto similitudes como diferencias, ¿vale? Similitudes pues serían los componentes de la membrana, o sea, de la membrana, perdón, de la pared, que es el peptidoglucano. Diferencias, que una tiene una capa, la otra tiene varias capas, que una presenta membrana externa, la otra no presenta membrana externa, ¿sí? ¿Entendemos esta parte? También pueden preguntarnos, por ejemplo, dos tratamientos antibióticos diferentes que afecten a la pared, que uno afecte al peptidoglucano y que no sea capaz de atravesar membranas externas, pues que se afectaría a gran positiva, a gran negativa. Por ejemplo, si no es capaz de atravesar membranas externas, yo ya sé que solo me va a afectar a bacterias de tipo gram positivo, porque la gran negativa voy a tener esa barrera que es la membrana externa que no me va a dejar pasar, ¿vale? Un ejemplo de pregunta. ¿Nos quedan claros los tipos de pared? ¿Sí? Vale, muy bien. ¿Hay alguna duda que no, que sé que hoy voy un poquito más rápido, por eso de que
nos dé tiempo a ver todo, pero yo creo que en base a los repasos que hemos ido haciendo durante la semana, más los vídeos, más la presentación, los que no habéis venido a los repasos, eso lo habéis visto bien, ¿no? Vale. Ya pasamos a la estructura más sencilla. Vale, me ha quedado perfectamente claro. Ese sí. Pasamos a la estructura siguiente, que son más sencillas, ¿vale? En concreto, seguimos con la membrana bacteriana. La membrana bacteriana es muy similar a la de eucariotas, ¿vale? Muy, muy similar, los mismos componentes. Lo único que vamos a ver que no tenemos colesterol y que las proteínas que voy a encontrarme son específicas de procariotas, ¿vale? De este caso de bacterias. Nosotros vamos a ver que esa membrana sigue el mismo modelo, el mosaico fluido, y que va a tener una serie de invaginaciones especiales que le permiten seccionar procesos a la célula bacteriana, ¿vale? En concreto, esas invaginaciones se llaman mesosomas, que son muy similares a las crestas mitocondriales que nosotros veíamos en la mitocondria. Y recordad que es que la mitocondria procede de un origen procariota, entonces va a tener muchas cosas en común con estas bacterias, ¿vale? Esos mesosomas son repliegues de la membrana que contienen dentro de ellos enzimas específicos, de manera que me pueden dividir dos procesos dentro de la misma bacteria, que en un polo de la bacteria se me esté llevando a cabo, por ejemplo, la obtención de ATP y en el otro polo la síntesis de ADN, ¿vale? De manera que así unas reacciones químicas no se estorban con otras, sobre todo a nivel energético, la energía liberada por una, la energía liberada por otra, el poder reductor de una, el poder reductor de otra, que no me influya en los diferentes procesos, ¿sí? Ejemplo de reacciones mediadas por estos mesosomas gracias a la adición de enzimas a ellos, el anclaje del ADN polimerasa, por tanto, la síntesis de ADN, lo vamos a ver en la reproducción y vemos que se da gracias a la presencia de estos mesosomas. Y otra sería, por ejemplo, la obtención de ATP, ¿vale? En consonancia pues, con lo que veíamos en bacterias, vamos a tener una cadena transportadora de electrones que al final me va a activar una ATPasa y esa ATPasa y esas cadenas de transporte de electrones pues estarán situados en esos mesosomas, ¿sí? Una vez yo ya he terminado esas tres capas externas, paso al material genético, ¿vale? Ese material genético y los ribosomas que tenemos para traducir ese material genético van a ser específicos, ¿vale? De estas bacterias. Y es que los ribosomas, en este caso, empezamos por ellos, vemos que son de menor tamaño, más pequeñitos, coeficiente de sedimentación 70S, pero la estructura es la misma, ¿vale? Subunidad grande, subunidad pequeña, formada por proteínas y por ARN ribosómico, ¿sí? El hecho de que sean más pequeños significa que se regulan de manera un poquito diferente y por lo tanto si yo quiero evitar la síntesis de proteínas dentro de una bacteria, puedo hacerlo sin que afecte al organismo hospedador sea un eucariota, ¿vale? Y eso es debido a que esos ribosomas son un poquito diferentes. Los ribosomas lo que van a hacer es traducir la información que yo tengo en el material genético, ¿vale? Material genético en bacterias tenemos de dos tipos, ¿vale? Que es cromosómico y extracromosómico. En nuestro caso, en eucariotas solo hay de un tipo, cromosómico, ¿vale? Sí que nosotros tenemos muchos cromosomas, pero todos son ADN de tipo cromosómico. En el caso de las bacterias solo tienen un cromosoma, ¿vale? Este cromosoma es circular, desnudo, es decir, no tiene histona y cerrado, o sea, circular porque está cerrado, ¿vale? No es lineal abierto como el nuestro y su aspecto es algo similar, bueno, algo similar no, es el que tenemos aquí abajo en esta imagen de microscopía electrónica de barrido, ¿vale? Que se ve cómo sería el cromosoma de una bacteria, en concreto de Escherichia coli, ¿sí? Todo ese material genético, como vemos, está desplegado, ¿vale? Y todo está transcribiendo puede transcribir al mismo tiempo. Si en esta imagen observamos unos puntitos blancos que vemos aquí, ¿vale? Esos puntitos blancos se corresponden con lo que tenemos aquí, que es un plásmido, ¿vale? En este caso, un plásmido replicándose, que al final me dará lugar a dos moléculas de ADN. Un plásmido es ADN que no forma parte del cromosoma, ¿vale? Un ADN de tipo extracromosómico, pero que también tiene genes y contiene información genética importante para la célula, además que puede transcribirse y traducirse y generarme proteínas, ¿vale? Los plásmidos son como si fueran actualizaciones del ADN de esa bacteria, ¿vale? En concreto, mira, si os fijáis en esta imagen, porque se ve además muy bien, son capaces de autorreplicarse y vemos cómo el plásmido se está replicando. Esto de aquí que tenemos aquí sería la horquilla de replicación. Esa zona por la que se está sintetizando ADN nuevo, por la que estaría abriendo la helicasa, ¿sí?
y aquí ya estaría sintetizada la hebra molde con su hebra copia y aquí hebra molde con su hebra copia. Cuando acabe, ¿de acuerdo? Como va en ambos sentidos, se encontrará aquí al final y tendremos dos plásmidos, dos moléculas, en este caso circulares, ¿sí? ¿Entendemos bien la diferencia entre cromosoma y plásmido? Cromosoma es mucho más grande, pensad que cada puntito de esto es uno de estos, o sea que esto es muchísimo más grande que un plásmido y todas las bacterias tienen plásmido. Ahora, no todas las bacterias van a ser capaces de intercambiarlo, ¿sí? Pero sí que todas van a tener estas moléculas de ADN añadido. ¿Lo entendemos bien? ¿Por qué tenemos que diferenciar en el material genético estos dos tipos de moléculas? ¿Sí? Tendríamos el cromosoma y los plásmidos. Si nos vamos a esa tabla comparativa de eucariotas y procariotas, en procariotas sí existen los plásmidos, en eucariotas no tenemos nada parecido, ¿vale? A los plásmidos. Es más, si a nosotros nos inyectaran en nuestra célula algún plásmido, nuestras células no sabrían cómo utilizarlo, ¿vale? Por último, estructuras de relación. Si nosotros nos vamos al dibujo de aquí inicial de la bacteria, ¿vale? Tenemos dos tipos de estructuras de relación con forma filamentosa, ¿vale? Los pili, ¿vale? En singular pilus, que son estos pelillos que tiene la bacteria por aquí, que son unas fibras cortas, y el flagelo, que es una fibra larga, ¿vale? Tienen funciones diferentes y es que los pili a la bacteria le sirven para anclarse a un sustrato, es decir, es como si fueran unos pelillos de adhesión, como si fuera, para que me entendáis, como si fuera velcro, ¿vale? Para poder adherirse a la superficie. Pues esos pelillos le van a permitir adherirse a la superficie y son huecos, delgados y rectos, ¿vale? De manera que hacen como de pies de fijación. Como están huecos, hay algunas bacterias que lo utilizan para transmitir material genético entre ellas, ¿de acuerdo? En ese caso se llaman pilis sexuales, que lo veremos luego la semana después de Semana Santa. Al igual que estos pilis, pero más largos y con otro tipo de función, son los flagelos, ¿vale? Son filamentos largos, en este caso no están huecos y están formados por proteínas, monómeros de proteínas que se llaman flagelinas, ¿vale? Igual que nosotros veíamos los microtúbulos con esa tubulina, pues la tubulina de los flagelos de aquí de procariotas se llamaría flagelina, ¿vale? ¿Cómo son visualmente? Pues esta imagen tiene muchísimos más aumentos que esta, ¿vale? Yo aquí estoy viendo una bacteria muy de cerca y vería esos pelillos alrededor, que serían esos pili de fijación. Y aquí tendríamos un pilus sexual, ¿vale? De transmisión de información genética entre las bacterias. Por contraposición, los flagelos serían esos filamentos largos, ondulados, ¿vale? En este caso no son rectos, que le permiten a la bacteria nadar, ¿vale? Actúan a modo de hélice. Los flagelos en eucariotas solo tenía cada célula uno. En este caso, tienen muchísimos flagelos cada bacteria, ¿vale? Y si os fijáis, son bacilos, que eran esas bacterias que decíamos que se movían buscando ese alimento, ¿vale? Cuando yo me muevo buscando algo en dirección a algo de manera consciente, en este caso estamos hablando de desplazamiento, no de movimiento, ¿vale? Movimiento sería simplemente dejarme llevar por la corriente. Y de esa forma terminaríamos esas distintas estructuras, ese repaso que hemos hecho de cada una de ellas, ¿vale? ¿Dónde tenemos que hacer más hincapié? En la pared y en el material genético, que son los puntos diferenciales, junto con los ribosomas también, ¿vale? Pared, material genético y ribosomas, que eso es lo que los diferencia del resto de organismos. Ahora, el resto de estructuras también son importantes y tenemos que tenerlas en cuenta, pero sí que preguntas gordas como tal, pues bueno, puede caer de la pared o que comparemos material genético de un organismo y de otro, ¿sí? ¿Entendemos bien esta primera semana de microbiología, esta primera parte del bloque? ¿Qué es lo que es importante? ¿En qué tenemos que centrar nuestra atención? ¿Sí? ¿Hay alguna duda antes de que pasemos a la EBAU y a las indicaciones que nos han dado nuevas? O yo creo que queda todo más o menos claro, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Que no se quede ninguna duda en el tintero, que si no luego, Semana Santa, vaya a estar con la duda sobre bacterias en vez de estar pensando, entre comillas, en descansar. Pero bien, ¿no? De momento. Vale. Pues entonces pasamos a lo que sería el contenido de la EBAU, que yo supongo que estáis todos nerviosos por saber un poquito qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que nos han dicho, ¿vale? ¿Veis todo en la pizarra? ¿Sí? Vale.
En la pizarra os he resumido la información que nos mandaron ayer, ¿vale? En concreto nos la mandaron ayer mientras estábamos nosotros en la tutoría terminando. Cuando terminamos la tutoría, abrí el correo y a las 2 y pico ya teníamos la información acerca de cómo iba a ser el examen de la EBAU de biología, ¿vale? Ayer se reunieron los armonizadores de biología de distintas comunidades para ponerse de acuerdo en cuanto al examen, ¿vale? Para que no afectara este tiempo de confinamiento y que podáis tener la mayor opción de sacar la opción de sacar la mejor nota posible, ¿vale? Entonces, el examen de la EBAU será del mismo tipo, ¿vale? No habrá ninguna modificación en cuanto a su estructura. 2 opciones, 5 preguntas cada una pregunta de cada bloque, ¿sí? De manera que para nosotros, en nuestro caso, que a lo mejor es un poco egoísta, ¿no? Pero sí que como hemos venido trabajando de cara al examen y demás, pues nos viene bien el que no lo hayan cambiado y a vosotros también porque os tranquiliza más sabiendo que va a ser del mismo tipo y yo creo que es la opción más inteligente porque casi todo el mundo de España habrá trabajado de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a modificarse? El hecho de la selección de preguntas, ¿vale? La optatividad de las preguntas que tenemos. Y es que en lugar de considerar dos opciones como tal, opción A y opción B, vamos a ver que son un cómputo de 10 preguntas, de las cuales de esas 10 preguntas yo tengo que escoger 5, ¿vale? Y esas 5 escogemos las que queramos, es decir, yo voy a tener, por ejemplo, ¿vale? Mi opción A, el formato de examen va a ser el mismo, opción A y opción B. Y entonces voy a tener la pregunta 1 del bloque 1, la pregunta 2 del bloque 2 y así hasta el bloque 5. Y en la opción B lo mismo, ¿sí? De manera que tendré dos preguntas del bloque 1, dos preguntas del bloque 2, dos preguntas del bloque 3, ¿sí? Pues vosotros tenéis que coger en total 5 y da igual de los bloques que cojáis, es decir, que yo puedo coger las dos del bloque 1, las dos del bloque 3 y una del bloque 5, ¿vale? De manera que tenéis la posibilidad de escoger las preguntas que os resultan más sencillas para vosotros o que pensáis que podéis contestar mejor, ¿vale? De esa forma, a vosotros os beneficia por el hecho de que el factor nervio de la opción que elijo o opción, me sé bien la pregunta 1 de la A y la 2 de la B y pues vosotros podéis combinar las preguntas como queráis, ¿vale? Inconveniente, ¿vale? Y os lo digo yo, que soy más viejo que vosotros y ya he hecho muchos exámenes y me conozco tanto examinador como estudiante como a toda la población, en este caso que forma parte del cómputo, ¿no? Y es que si a mí me dicen que yo puedo escoger los bloques que yo quiera, pues habrá bloques que diga, pues no me estudio. ¿Qué pasa? Que eso me puede jugar una mala pasada muy gorda y yo creo que vosotros, que ya sois mayores y habéis hecho muchos exámenes de asignaturas en las cuales sabéis que os entran dos partes y que podéis elegir entre una u otra, por ejemplo en historia, alguno de vosotros seguro que tiene la experiencia de que no se ha estudiado determinada parte y luego al final le ha caído. Mi consejo, y os lo digo de verdad, que no lo digo por quedar del mejor profesor del mundo y súper responsable, no os dejéis temas ni os dejéis bloques porque os podéis encontrar con un percal el día del examen bastante gordo. Porque en la misma situación de tú saber que ese bloque no te lo has estudiado, ya estás renunciando a dos preguntas que a lo mejor son más sencillas que la otra 8 que tiene. Entonces, mi consejo es que no os dejéis temas, ¿vale? Nosotros vamos a terminar el temario y vamos a dar la clase igual y vamos a prepararos igual que si el examen entrara todos los temas o tuvierais que examinaros de todo. Ahora, el día del examen vosotros tenéis que ser los que decidáis si hacéis una pregunta de cada bloque o hacéis las preguntas de los bloques que se os den mejor, pero sí que yo os aconsejaría estudiarlo todo, ¿vale? Nosotros, de cara a esto, el examen final de asignatura, que ya luego nos dirán cómo lo vamos a hacer, pero el examen final de la asignatura
sí que constará o sea, tendrá la misma estructura que que os estoy comentando. Es decir, os daremos 10 preguntas y de esas 10 preguntas vosotros elegid 5 las que queráis, ¿vale? De manera que sirva como práctica para el examen de la EBAU. Yo creo que es la solución más razonable, pero sí que os deja mucha responsabilidad a vosotros en el sentido de tener que ser más autónomos a la hora de elegir y de estudiar y de tomar una buena decisión, ¿sí? Porque al no coger una opción completa podemos leernos, ¿sí? El final tendrá la misma estructura que le hago, exactamente. 2 opciones, 10 preguntas, de esas 10 escogéis 5. Pedro, Dime. ¿el de la tercera? Sí. Vale. El examen de la tercera, o sea, siempre que sean exámenes tipo EBAU, o sea, lo que sería el final de la tercera lo haríamos igual, ¿vale? El final de la tercera, que entraría metabolismo, microbiología, inmunología, entrarían 5 preguntas en cada opción, ¿vale? Y vosotros ya decidís, ¿vale? Nosotros vamos a respetar y lo vamos a hacer igual que lo harían en la EBAU, ¿vale? También estamos pendientes de que nos digan cómo vamos a continuar con la tercera evaluación, que eso es lo que todavía no se sabe, que es lo que le he comentado a la otra clase. Ayer hablaron los consejos escolares, que los consejos escolares no son ningún órgano como tal que tome decisiones y dijeron que no se sabía si se iba a hacer un examen con el que se recuperaba todo, que sí. A eso no le hagáis caso todavía, a no ser que la información venga del Ministerio de Educación, del Gobierno de Aragón, de la Delegación de Educación, no son informaciones que podamos utilizar como fehacientes o fiables, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la estructura de lavado nos viene desde el armonizador cedido a la competencia por parte del delegado de educación. Pues entonces sí es fiable y es algo que nos llega por comunicado y que nosotros sabemos que es ya lo oficial, ¿vale? Entonces, nosotros siempre que nos llegue una información oficial con respecto a esto, os la diremos nosotros, ¿vale? Entonces sí que os pedimos que sobre todo hagáis caso a la información que nosotros vamos dando porque ya hemos pasado los distintos filtros, lo hemos visto, hemos comprobado que es lo lógico, lo veraz y nos ha llegado a través de los medios que tiene que llegar y así podemos tenerlo en cuenta de cara a que luego no nos encontremos sorpresas, ¿vale? Esta información que estoy dando de la EBAU, esto sí que es 100% que nos lo mandó ayer el, el armonizador después de las reuniones que han tenido y es la decisión que se ha tomado con esta asignatura. Conforme se vayan reuniendo los armonizadores de las distintas asignaturas, pues el resto de profesores os irán comentando cómo se organizarán las distintas asignaturas. ¿Sí? En la EBAU. En el caso de biología se ha tomado esta decisión que yo, a mi parecer, como profesor, creo que es la más lógica y la que más os beneficia a vosotros, siempre y cuando tengamos la cabeza lo suficientemente amueblada y pensando en lo que tenemos que pensar y no nos dejemos muchas partes, porque, por ejemplo, imaginaos, el bloque 4 a lo mejor es microbiología, que es muy sencillito, y ahí podríamos sacar buena nota. Sin embargo, si yo me dejo el bloque 1, que son glúcidos, lípidos, proteínas y demás, luego, de cara a resolver las preguntas de otros bloques, como son el bloque 3, o sea, el bloque 2, perdón, de metabolismo, de fisiología celular y demás, a lo mejor me cuesta más trabajo resolver esas preguntas. Entonces tenemos que tener cuidado. Al elegir 5 preguntas de las 10, ya se rompe la regla que había que cada bloque tenía una puntuación diferente, ¿vale? Por ejemplo, el bloque de micro antes valía solo un punto. En este caso, el bloque de micro vale 2 puntos, ¿vale? Porque serían 2 puntos cada pregunta independientemente del bloque al que pertenezca. De esa forma os beneficia, por ejemplo, si cogéis preguntas de bloques más sencillos, para vosotros podéis sacar más puntuación que antes. Microbiología e inmunología son bloques más sencillos, los que podéis sacar muy, muy buena nota y podríais cogeros, si os cogéis una pregunta de, por ejemplo, una pregunta de micro que sea facilona así del tipo de las estructuras celulares que hemos visto y demás, pues ya son 2 puntos. Si esos 2 puntos le sumo otra pregunta también de micro que haya en la otra opción que sea también facilona, ya tengo un 4. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Un poco que no penséis el hecho de que a lo mejor por ser un bloque más pequeño y menos importante o no tan gordo como el de metabolismo, me lo dejo y me centro más en estudiar metabolismo porque a lo mejor eso me puede hacer que pierda nota muy fácilmente, ¿vale? O que no tenga oportunidad de sacar muy buena nota. Yo creo también que tendréis que ser conscientes de que esta opción hará que todos saquéis mejor nota y por tanto también hay que ver la contraparte que la nota de corte subirá, ¿vale? Entonces sí que es verdad que subirá y subirá para todos por igual porque todos conseguiréis sacar mejor nota, pero
que tenéis que tener todos estos frentes abiertos y pensando un poquito en el panorama que os vaya a encontrar, ¿vale? Sí que nosotros estamos para ayudaros en todo lo posible y ya veis que en cuanto tenemos la información os la hacemos llegar por lo mismo para que podamos trabajar y ahondar en ello. En nuestro caso no nos afecta porque lo hemos venido todo explicando a un ritmo considerablemente bueno y yo creo que, vamos, me consta que estáis bien preparados para afrontar este tipo de examen. Lo único que ahora faltaría un poco por vuestra parte es decir, venga, cuando yo escoja las preguntas tengo que escogerlas bien y a la hora de plantearme el estudio tengo que plantearme el estudio de manera efectiva, ¿vale? Que a lo mejor la parte más difícil, sobre todo ahora que estáis fuera del cole, que tenéis que dar vosotros ese paso de decir en casa, venga, me obligo a estudiar, me obligo a trabajar de una determinada manera, ¿sí? Que yo supongo que también con el otro grupo lo he hablado, es donde vosotros encontráis un poco más de dificultad, en el sentido de que hay gente que le cuesta un poquito arrancar durante las mañanas el trabajo día a día, que antes en el cole pues era muy fácil porque a las 8:30 tenía que estar allí y punto, ¿sí? Bueno, no me enrollo más. Que en base a la estructura será esta, ¿vale? La que tendremos de examen. ¿Hay alguna duda? Dime. Una pregunta, a ver, es que no se me olvida si lo has dicho o no. Entonces, por ejemplo, en la opción A, el segundo bloque, pues es microbiología, ¿vale? Y en la opción B, el segundo bloque también microbiología. Entonces, yo puedo responder a esas dos. Sí, sin problema. O sea, no tengo por qué coger una de microbiología, pero escoger las dos. Exactamente. Tú puedes coger de las 10 preguntas las que quieras. Vale, Entonces, imagínate, pero microbiología sí son dos. no, que cada bloque, o sea, cada opción tendrá una pregunta de cada bloque. Y ahora, yo de esas 10 preguntas cojo las 5 que yo quiera. Por ejemplo, imagínate que en mi caso, si yo me hubiera tenido que examinar con vuestra edad, pues a mí, mi especialidad y porque es lo que más me gusta y me chifla, el metabolismo, ¿no? Pues obviamente, pues yo las dos preguntas del bloque de metabolismo, pues me las voy a coger. Y a lo mejor la parte de inmunología que me gusta menos, pues me la dejo. En el sentido de que no hago esas preguntas porque sé que me puedo lucir mejor en las de metabolismo. Y entonces pues me cojo esas dos de metabolismo. De lo que se trata es que vosotros llevéis toda la asignatura preparada. ¿Para qué? Para que el día del examen veáis las 10 preguntas y digáis, vale, pues de estas 10 yo sé que puedo contestar sin fallo esta y esta. Y entonces seleccionéis de esas 10 las 5 mejores. ¿Sí? Vale. Pedro, Dime. ¿y esta estructura de examen de momento es solo para biología? Cada armonizador manda la estructura a los profesores de cada asignatura. Entonces, para cada asignatura es diferente, supongo. En el caso de biología es así. Mm, No lo sé porque tampoco no sé cómo, o sea, qué es lo que decidirán, pero si para biología sí, todo me huele que para química será muy parecida. ¿Vale? Pero tampoco es información que tengamos todavía, ¿vale? Sí que en biología es así y es lo que han decidido, sí que es verdad que han sido los primeros, ¿vale? Entonces yo supongo que a lo largo de esta semana, entre finales de esta semana, principios de la siguiente, irán el resto de equipos reuniéndose, ¿vale? Así que los biólogos ya sabéis que somos muy friki de la planificación y de tener todas las cosas así muy eso, y entonces yo creo que por eso nos hemos reunido los primeros. Pero que el resto yo creo que estarán a punto de daros la información, ¿vale? A nosotros eso, la mandaron ayer, o sea, se la mandaron a José Ángel como director el comunicado a la... Pues estábamos nosotros en tutoría, eran las 2:21 cuando lo recibió y nos lo adjuntó a nosotros al momento. Y ya pues en cuanto terminé con vosotros lo leí y dije ya mañana les cuento y así también queda grabado en la tutoría de hoy y la gente puede ver cómo es el examen, ¿vale? Sobre todo por la gente que no se ha conectado y que tenga ganas de presentarse, que supongo que alguno habrá. Sí que es verdad que sé que hay alumnos de clase que son buenos, que no lo suelo ver, bueno, no lo he visto en la tutoría de esta semana, pero supongo que vosotros que estáis en contacto con ellos, comentarle que hemos hablado de esto en la tutoría y que le echen un ojo, ¿vale? ¿Alguna duda más que tengáis? Sí. Y una cosa, si todo esto se alarga más de lo previsto, la fecha de la DAO se mantendría en la franja de 20 22 de junio de 2021.
eso en principio parece inamovible, ¿vale? Eso sí que tiene pinta de que se va a mantener. Ahora, entrando en el hipotético caso de que esa fecha se ha planteado pensando que volveremos al colegio aproximadamente finales de mayo, principios de junio. Si el tema del confinamiento se alargara, pues supongo que cambiarán, ¿vale? Pero ya eso no lo sabemos todavía. Vamos a tener un poco de esperanza en que esto acabe pronto, tanto para vosotros como para nosotros y para todo el mundo. Y que podáis hacerlo de la mejor manera posible. Sí que, y eso yo creo, es lo que nos han querido transmitir y creo que todos los... A ver, al fin y al cabo todos somos profesores. Seamos profesores de universidad, por ejemplo, son profesores de universidad los que organizan la EBAU y demás, o seamos nosotros profesores de instituto aquí, lo que buscamos es el bien del alumno y en el sentido de que no se va a hacer nada que os perjudique, ¿vale? En este caso, la medida se ha tomado de manera que sea lo más justo para vosotros y creo que lo más justo en este caso es daros más libertad a la hora de elegir qué contestar, ¿vale? Que responder y poder decir, pues aquí es donde me puedo lucir más, ahí es donde voy a dejarlo todo, ¿vale? Lo que sí que también pensar en las alturas de curso que nos encontramos y aunque estemos en casa y estemos en otro ambiente y demás, pensad cómo estaríais si estuvierais en el cole, ¿vale? Que en esta época ya estaríais pensando qué es lo que tengo que plantearme de cara a los finales, de cara, pues toda esa planificación, aunque estéis en casa, hacedla, ¿vale? Porque os ayudará a organizaros el trabajo y a llevarlo mucho mejor, sea cual sea la condición que nos digan, ¿sí? Vale. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Sí. Habrá, por ejemplo, no nos pondrán las preguntas súper difíciles por habernos hecho esto. Preguntas del mismo tipo. Las preguntas salen de los bancos de preguntas, ¿vale? Si no iguales, muy parecidas. O sea, son las preguntas como las que hemos venido haciendo en los exámenes. O sea, no... a ver, en otras materias hay más margen. Es que en biología lo que hay es lo que hay. Y si te tienen que preguntar la membrana, te van a preguntar la membrana o la pared o el ciclo de Krebs. O sea, no es una asignatura en la cual se pueda hacer la pregunta mucho más difícil. ¿Vale? Es que es lo que hay y está bien o está mal. Es que no hay medias tintas de decir, bueno, es que la pregunta, te he preguntado qué mecanismo es y me has dicho que es un mecanismo que se utiliza el ADN. No, me tenías que decir que era la replicación. Pues entonces, es que no hay más opción. En otras asignaturas ya, no lo sé. Pero en biología, preguntas del tipo de las que tenemos en el banco de preguntas, ¿vale? Para todos los bloques. Y la misma estructura de examen, o sea que podéis coger exámenes anteriores y mirar los tipos de preguntas a ver, coger exámenes anteriores no tiene sentido porque están todas metidas en el banco de preguntas, pero sí que si queréis ver un poquito pues cómo es la presentación del examen y eso, pues similar a lo que hemos hecho en clase. Vamos, similar por no decir del mismo, iguales no van a ser, pero sí del mismo tipo, ¿vale? Nosotros siempre lo hemos hecho y a ver, yo siempre lo he hecho en el cole en el que haya estado y yo creo que es la forma más fácil de que vosotros veáis los exámenes de la EBAUE y haciéndolos durante el curso con preguntas del mismo tipo. Y yo creo que en el caso de biología podéis estar tranquilos que si caen preguntas serán muy, muy parecidas. ¿Vale? ¿Alguna cosica más que queráis tratar antes de que nos desconectemos? ¿No? Bueno, pues más que nada a todos agradeceros la asistencia, que estéis ahí estudiando ahí al pie del cañón y si no hablamos en estos días, que llevéis una buena Semana Santa dentro de lo que cabe, ¿vale? Que descanséis un poquito, aunque también trabajéis. Sí que a los del trabajo enviaremos mañana comunicado con las fechas y la modificación, ¿vale? Para que tengáis más tiempo de cara a realizarlo y os animo a que hagáis un poquito del trabajo en esta Semana Santa para que así le cojáis adelanto y podéis aprovechar que luego la otra semana que si con clase y demás a lo mejor se lo hace más difícil, ¿vale? Para cualquier cosa ya sabéis, no tenéis a Rocío y a mí, nos podéis preguntar lo que necesitéis y cualquier información que nosotros vayamos recibiendo la vamos enviando,
¿De acuerdo? Sin nada más que añadir, si hay alguien que quiera añadir algo, si no, damos por finalizada la clase y eso, muchas gracias por la asistencia y que os vaya bien la Semana Santa, chicos. Igualmente. Nada, hasta luego, chicos.